Mi esposa me preguntó si podía ir a una fiesta después del evento en casa de su jefe, pero mi respuesta la dejó atónita. Puedes ir, pero no vuelvas a casa como mi esposa, le dije con calma, como si ya lo supiera todo. Esa noche, me fui con la dignidad que ella había perdido al ocultar la verdad. Lo peor de la infidelidad no es el descubrimiento, sino el tiempo perdido creyendo una mentira, creando momentos con alguien que ya no estaba del todo presente, compartiendo la rutina con alguien que ya le estaba dando a otra persona pedazos de lo que debía ser nuestro. Esa noche fue la culminación de un plan que comenzó mucho antes. Comenzó con excusas vacías, cambios sutiles en su comportamiento, caricias más distantes, ausencias disfrazadas de compromisos. Comenzó cuando empezó a sonreírle al teléfono con la pantalla hacia abajo. Cuando empezó a ducharse más tiempo, a llegar más tarde, a acostarse más temprano y a perder el brillo en sus ojos cada vez que le decía que la amaba. No hubo gritos. No hubo escándalo. Solo silencio. Y en el silencio, lo comprendí todo. No necesitaba pruebas, capturas de pantalla ni confesiones. Solo necesitaba un momento de lucidez. El amor verdadero tiene un aroma, un sonido, una presencia. Y ella ya no emanaba nada de eso. El aroma de nuestro amor había sido reemplazado por un nuevo perfume que, según ella, le había regalado una amiga. El sonido de nuestra conexión había sido silenciado por mensajes escritos a toda prisa, y la presencia era solo un cuerpo a mi lado, sin alma, sin verdad, sin nosotros. Esa noche, al oír su petición con tanta indiferencia, como si fuera algo rutinario, banal, casi inocente, comprendí que no había vuelta atrás. La miré con la serenidad de quien ya ha llorado bastante a escondidas en el coche, en la ducha, durante noches de insomnio, junto a una mujer que ya no me pertenecía, pero que fingía que aún lo hacía. Respondí sin ira, sin dolor aparente, sin escándalo, sino con una frase: puedes irte, pero no vuelvas a casa como mi esposa. Y se fue. Se fue sin mirar atrás, como si creyera que se dirigía hacia algo mejor. Quizás pensó que ese nuevo amor sería la libertad. Que las mariposas en el estómago por una aventura secreta valían más que la paz de un amor estable. Quizás quería demostrarse a sí misma que aún era deseada, que seguía viva, poderosa. Y quizás, en ese momento, creyó de verdad que estaba cambiando una relación tibia por una pasión arrolladora. Lo que no sabía es que las pasiones que nacen en las sombras rara vez resisten la luz del día. Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Su ausencia gritaba en cada rincón de la casa. La taza que usaba, el perfume que dejaba esparcido por la habitación, las viejas notas guardadas en un cajón, la cama que parecía gigantesca. Pero lo soporté. Lo soporté porque ya no había lugar para la ilusión. Y porque dentro de mí, algo había muerto hacía mucho tiempo. Lo que dolía no era perderla a ella, sino perder lo que creía que éramos. La imagen que construimos para el mundo, la idea de un futuro que ella borró con una sola decisión. Mientras ella experimentaba el éxtasis de la novedad, yo aprendí a vivir con lo que me quedaba de mí misma. Y fue en ese proceso que sucedió algo inesperado: reconecté conmigo misma. Descubrí fortalezas que ni siquiera sabía que tenía. Aprendí a cuidarme, a ocupar mi tiempo, a valorar el silencio como un compañero y no como un enemigo. Aprendí que amar a alguien no puede costarte tu propia dignidad. Que perdonar es liberador, pero volver a confiar es otra historia. Y que algunas personas solo aprenden el valor de lo que tuvieron cuando lo pierden para siempre. Meses después, nuestros caminos se cruzaron. Fue casual. Un breve encuentro, en algún lugar. Ella era diferente. Su mirada era más apagada, su postura más frágil. Intentó ocultarlo, intentó sonreír, pero sus ojos no mentían. Quería hablar. Habló de anhelo, de confusión, de cómo las cosas no habían resultado como las había imaginado. Dijo que su relación con su jefe terminó tan rápido como empezó. Que él nunca quiso nada serio, que se sintió usada, vacía, desechada. Que, al final, se dio cuenta de que yo era todo lo que quería. Todo lo que necesitaba. Pero que se dio cuenta demasiado tarde. Escuché todo. Con respeto, con empatía, con madurez. Porque ya no había resentimiento en mí. Solo una certeza inquebrantable:
no quería volver con alguien que no supo cómo retenerme. Ya estaba con otra persona. Una mujer que llegó sin prisas, sin promesas vacías, sin juegos. Una mujer que no necesitó perderme para valorarme. Que no necesitó esconder su teléfono ni inventar excusas. Que me devolvió el placer de la ligereza, la paz y la confianza. Y fue en ese momento, mirando a esa mujer arrepentida frente a mí, que comprendí la diferencia entre amor y apego. Ella estaba apegada a lo que destruyó, yo estaba enamorado de lo que reconstruí. Intentó volver conmigo. Me lo suplicó. Me dijo que me amaba, que estaba agradecida por todo, que lo lamentaba profundamente. Y le creí. Pero no volví con ella. Porque algunas puertas, una vez cerradas, no deberían volver a abrirse. No por orgullo, sino por respeto a la propia historia. La perdoné. De verdad. Pero la perdoné para que siguiera adelante sin remordimientos, no para que regresara. Cada uno siguió su propio camino. Y, como dicen, la vida es justa. Ella cosechó lo que sembró, y yo también. Ella cosechó incertidumbre, soledad y arrepentimiento. Yo coseché paz, amor y un nuevo comienzo. Pero lo que ella nunca supo, y quizá nunca sepa, es que el día que la volví a ver y rechacé su petición de retomar nuestra relación no fue lo más difícil de esta historia. Lo más difícil fue el tiempo que pasé creyendo que no era suficiente. Que tal vez el error fue mío. Que debería haber sido más romántico, más presente, más joven, más guapo, más de todo. Me costó entender que la traición no define a quien es traicionado, sino a quien lo hace. Y cuando lo comprendí, me liberé. Pero hay algo que nunca descubrió. Algo que lo cambió todo. Algo que, de haberlo sabido, quizá nunca se habría marchado. Algo que explica por qué, incluso meses después, aún tenía una herida abierta. Un detalle de la historia que ignoró por completo. Y ese detalle, es lo que transformó todo el dolor que viví en una lección eterna. Cambió el amor verdadero por una ilusión, pero lo que no imaginó, es que el amor que desechó no era solo mío. También era suyo. Era nuestro. Y la forma en que lo perdió, aún la atormenta cada noche. Porque cuando, sin saberlo, encuentra a su exmarido en brazos de una mujer a la que conoció y despreció hace mucho tiempo, todo lo que negó sentir regresa de golpe. Y el pasado le cobra su precio. Después de todo, ¿cómo puede soportar ver al amor de su vida sonriendo con otra mujer, cuando lo único que deseaba, era volver atrás en el tiempo? Y ella lo quería. Pero ya era demasiado tarde. Bienvenidos al canal. Aquí no idealizamos ni apoyamos ninguna forma de traición. Las historias que escucharán son ficticias, pero encierran profundas verdades, porque la traición, en la vida real, destruye la confianza, corroe el amor y cambia destinos para siempre. Prepárense. Lo que sigue es una historia intensa, llena de giros inesperados, emociones a flor de piel y consecuencias reales. Siéntate. Respira hondo. La verdad dolerá. Buena historia. Se conocieron una noche cualquiera, de esas que nadie espera que cambien el rumbo de su vida. Entre copas de vino en la cena de cumpleaños de un amigo común, las miradas de Isen y Olivia se cruzaron por primera vez. Él había llegado tarde, agotado tras una semana extenuante en la oficina, y ella estaba a punto de marcharse, harta de la conversación aburrida a su alrededor. Pero un breve intercambio, un chiste en el momento justo, bastó para que toda la atmósfera desapareciera. Había algo en ese primer encuentro, una familiaridad reconfortante mezclada con la agradable inquietud de estar en presencia de alguien a quien parecía conocer desde hacía años. Isen, con su porte reservado y su sonrisa serena, encontró en Olivia una energía vibrante, una mujer de voz firme, inteligente, con una curiosidad que la impulsaba a cuestionar el mundo que la rodeaba. Y Olivia, que se consideraba demasiado racional para idealizaciones románticas, sintió un extraño deseo de quedarse. La relación no empezó con una intensidad explosiva. Se fue construyendo con el tiempo, casi como una sólida amistad que poco a poco se convirtió en una necesidad. Los primeros meses estuvieron marcados por pequeños descubrimientos, a él le gustaba escribir a mano, guardaba entradas de cine, hablaba amablemente con desconocidos y tenía la curiosa costumbre de organizar los libros por emoción, no por autor. Ella no bebía café,
le encantaba bailar sola por la casa, tenía la terrible costumbre de olvidar el móvil en cualquier sitio y coleccionaba postales de lugares que nunca había visitado. Las diferencias, en lugar de separarlos, parecían unirlos de una forma peculiar, como piezas que, aunque no encajaran a la perfección, se moldeaban para crear algo único. No era una pasión caótica, sino una construcción sólida, admirada por todos. El tipo de pareja que provoca una sana envidia, porque parecían cómplices incluso en silencio. Con el tiempo, compartieron un pequeño apartamento en una calle tranquila. Un lugar con luz natural, paredes claras y plantas por doquier, todo cuidado por Olivia, quien decía que necesitaba ver crecer la vida a su alrededor para sentirse como en casa. Isen preparaba el desayuno los fines de semana, escribía notas pegadas en la puerta del refrigerador y aprendió a apreciar el vino blanco solo para acompañar sus elecciones. Crearon una rutina que, si bien no era aburrida, sí resultaba acogedora. Cenas sencillas en el balcón, series juntos en el sofá pequeño, charlas amenas sobre libros y política, risas compartidas mientras lavaban los platos hasta altas horas de la noche. Entre ellos existía una delicada red de afecto, respeto y cariño, no perfecta, pero sí genuina. Los dos siempre parecían estar en sintonía, incluso en sus desacuerdos. Cuando no estaban de acuerdo, lo hacían con palabras, no con gritos. Isen era de los que escuchaban más de lo que hablaban, y Olivia tenía la costumbre de argumentar con lógica, incluso en momentos de emoción. Surgían conflictos, como en cualquier relación madura, pero siempre había un esfuerzo sincero por parte de ambos para volver al equilibrio, para resolver las cosas antes de que se distanciaran. A él le importaban los detalles, a ella el conjunto. Él planeaba, ella improvisaba. Él era seguro de sí mismo, ella intensa. Y de alguna manera, esto los equilibraba. Los amigos comentaban lo bien que se complementaban. Familias de distintos puntos del país venían a visitarlos y decían, con un brillo en los ojos, que había algo especial entre ellos. En los almuerzos de los domingos y en las fiestas navideñas, siempre parecían saber exactamente cómo cuidarse mutuamente. El tiempo pasó y las prioridades cambiaron. Olivia empezó a crecer profesionalmente, abriéndose camino en un campo competitivo donde las mujeres aún eran minoría. Era una mujer decidida y ambiciosa, deseosa de demostrar sus capacidades. Su mundo comenzó a expandirse, más eventos, más viajes, más reuniones fuera del horario laboral. Isen, por otro lado, mantenía un ritmo más tranquilo. Continuó trabajando como redactor publicitario, algo que disfrutaba pero que no exigía los mismos sacrificios. Estaba contento con lo que habían construido y satisfecho con las pequeñas victorias diarias. Era un hombre de estabilidad, de planes a largo plazo, y veía en el crecimiento de ella un orgullo silencioso, incluso cuando sentía que la distancia entre ellos comenzaba a surgir en detalles casi imperceptibles. Los días se volvieron más ajetreados. Olivia, cada vez más involucrada en el mundo empresarial, empezó a llegar tarde, a irse temprano y a responder con mayor precipitación. Isen notó los cambios, pero no le dio importancia. Creía en lo que habían construido. Pensaba que las etapas existían, que ella necesitaba su apoyo en ese momento, que el amor maduro sabe dar espacio cuando es necesario. Siguió preparando la cena, esperándola en el balcón, dejándole notas cariñosas, incluso cuando ya no las encontraba en la puerta del refrigerador. Siguió preguntándole cómo le había ido el día, incluso cuando las respuestas eran vagas, e intentando mantener vivos sus rituales de pareja, incluso cuando a Olivia ya no le interesaba participar en todos ellos. En él había un amor paciente, y en ella un torbellino de deseos y logros que la impulsaban cada vez más lejos. A pesar de la sutil distancia, aún compartían momentos de conexión. Escapadas cortas cuando podían coordinar sus horarios, noches en las que reían hasta altas horas de la madrugada recordando el comienzo de todo, miradas que, sin palabras, decían que aún existía algo real entre ellos. Olivia todavía lo abrazaba con fuerza algunos domingos, como si necesitara ese abrazo para recargarse. Isen, aunque sentía el peso del creciente desequilibrio, creía que era una fase, que pronto todo volvería a la normalidad. Aún había amor en sus gestos, aunque más espaciados. Aún había afecto, aunque dividido por el cansancio y las nuevas obligaciones. Pero el tiempo, silenciosamente, transformó los cimientos de su relación. Aquel apartamento, antaño lleno de risas, ahora era escenario de largos periodos de silencio.
la música ambiental fue sustituida por reuniones por altavoz, las noches tranquilas se vieron interrumpidas por constantes notificaciones, y la presencia física ya no garantizaba la conexión. Isen empezó a escribir más, quizá intentando llenar el vacío que sentía en su interior. Sus mensajes cambiaron de tono. Se volvieron más melancólicos, más introspectivos. Olivia no se dio cuenta. Siempre andaba con prisas, siempre ocupada, siempre buscando algo que tal vez ni siquiera sabía definir. Y él, siempre presente. Observando. Amando en silencio. A pesar del creciente distanciamiento emocional, Isen nunca dejó de amarla. Era un amor que perduraba, que esperaba, que creía que todo era pasajero. No quería perderla. Y ella, bueno, tal vez ella tampoco quería perderlo, pero estaba demasiado distraída para darse cuenta de que ya lo estaba perdiendo. En el fondo, aún se sentía amada. Creía que su vínculo era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier tormenta. Y tal vez lo era. Si ambos sostenían el mismo paraguas. Su tercer aniversario llegó con una dolorosa sencillez. Sin cena fuera, sin intercambio de regalos. Olivia lo había olvidado. Isen no se quejó. Simplemente dejó una nota en la cama, diciéndole lo agradecido que seguía estando de tenerla a su lado y que comprendía los momentos difíciles. Ella la leyó tarde en la noche, en silencio, sin saber cómo reaccionar. Estaba cansada. Satisfecha. Agotada. Pero, en el fondo, conmovida. Y aún así, dejó la nota en la mesa sin responder. Isen lo notó. Y no dijo nada. La desconexión se hizo más evidente, pero nunca se habló de ella abiertamente. No hubo confrontaciones, ni peleas. Solo silencio. Un silencio ensordecedor. Una ausencia dolorosa, a pesar de compartir el mismo techo. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de la empresa de Olivia. Un evento importante y formal, de esos en los que se reúnen todas las figuras relevantes del sector. Ella lo invitó, pero de forma rutinaria. Isen declinó cortésmente, diciendo que ella brillaba con más intensidad cuando estaba sola. No era ironía. Era la verdad. Ya no quería ser una carga en una fiesta donde se sentía invisible. Esa noche, la vio salir por la puerta con un vestido que parecía hecho a medida. Estaba hermosa. Y distante. Él sonrió, pero por dentro, algo se estaba rompiendo lentamente. Olivia ni siquiera se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada intentando encajar en el nuevo mundo que estaba construyendo. Y Isen, solo en el sofá, bebió una copa de vino y se preguntó, por primera vez, si aún había lugar para él en su vida. Horas después, cuando llamó para preguntar si podía ir a una fiesta en casa de su jefe, todo cambió. Pero eso, no fue el final. Fue solo el comienzo de algo que lo cambiaría todo por completo. La lluvia caía suavemente aquella tarde gris, como si el clima se hubiera unido al silencio que invadía cada rincón de la casa. Isen se miró en el espejo del dormitorio, la barba sin afeitar, la mirada más profunda, una extraña tristeza reflejada en sus párpados. Ya no intentaba comprender que había cambiado, simplemente lo aceptaba. Para él, el amor se basaba en la perseverancia, pero incluso los más perseverantes aprenden a soltar cuando lo han intentado todo. En los últimos días, había comenzado a distanciarse lentamente, no con gestos, sino con espíritu. Empezó a organizar su vida en compartimentos invisibles, lo que quedaba de él, lo que había sido suyo y lo que jamás volvería a ser. Olivia seguía durmiendo al otro lado de la cama cuando salió a caminar aquella mañana, como venía haciendo desde hacía unas semanas. Caminar se había convertido en una forma de respirar, de pensar y de comprender cómo se pierde a alguien que aún está cerca. Pero esa mañana todo cambiaría. Porque los ojos, cuando han visto demasiado, perciben cosas que los ingenuos aún se niegan a aceptar. Y Isen, ese día, por fin lo había visto todo. No fue una revelación repentina. Fue una acumulación de silencios, de frases dichas a la ligera, de presencias vacías, de besos fríos. Y de un mensaje, un solo mensaje dejado sin querer en una notificación que Olivia vio fugazmente en la pantalla de su teléfono. Un nombre, un emoji, un tono íntimo. Todo ahí, en segundos.
pero no la confrontó. Todavía no. Necesitaba sentir, procesar, comprender hasta dónde había llegado todo. Y cuando Olivia regresó a casa esa noche, sonriendo nerviosamente y pidiendo ir a una fiesta en casa de su jefe, Isen simplemente respiró hondo y respondió con la calma de quien ya no teme la respuesta. Le dijo que podía ir, pero que no debía regresar como su esposa. Se quedó paralizada. No sabía qué decir. Intentó reír, como si fuera una broma. Pero la mirada de Isen la silenció. No gritó, no acusó, no pidió explicaciones. Simplemente dijo, con la mirada, que lo sabía. Y ella lo sabía. Sabía que todo estaba a la vista. Pero así fue. Ella se fue. Y con eso, todo entre ellos se desmoronó. En los días siguientes, Isen guardó recuerdos, ropa, libros. Abandonó aquella casa con la ligereza de quien ya no quiere luchar por alguien que ya ha elegido otro camino. El apartamento permaneció, pero la casa que allí existía murió aquel día. El tiempo pasó. Los meses se le escaparon como arena entre los dedos. Isen se reconstruyó poco a poco. Volvió a escribir, encontrando en el silencio un espacio para comprender que amar también significa aceptar el dolor de ser abandonado. Frecuentaba cafés, retomó el contacto con amigos, se sumergió en nuevas historias. Hasta que ella apareció. No Olivia. Sino alguien completamente diferente. Alguien que llegó en silencio, sin prometer nada, sin querer llenar un vacío. Era una mujer con su propio pasado, con cicatrices, con dulzura en sus gestos y firmeza en su mirada. Y Isen, aunque con aprensión, se permitió volver a vivir. No fue inmediato. Sucedió gradualmente. Como debía ser. Como siempre debió ser. Cuando Olivia reapareció, fue sin previo aviso. Una tarde cualquiera, un encuentro inesperado en una galería. Parecía más pequeña. No físicamente, sino emocionalmente. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos ya no reflejaban ninguna luz. Intentó parecer despreocupada, le preguntó cómo estaba, cómo le iba la vida. Y Isen respondió con sinceridad, estaba bien. Más que bien. Estaba en paz. Ella forzó una sonrisa, le halagó el corte de pelo, le preguntó si estaba saliendo con alguien. Él dijo que sí. Ella se quedó paralizada un instante, pero mantuvo la compostura. Lo disimuló. Pero cuando él mencionó el nombre de la mujer que ahora estaba a su lado, algo dentro de Olivia se quebró. Porque no era un nombre cualquiera. Era un nombre que conocía. Una mujer a la que conocía. No como una amiga íntima, pero lo suficiente como para sentir una punzada en el estómago. Era una compañera de la universidad, alguien a quien solía mirar con cierto desdén. No por malicia, sino por arrogancia. Una mujer dulce, a la que Olivia siempre había considerado demasiado simple, demasiado pasiva, sin chispa. Y ahora, ahí estaba, ocupando el lugar que una vez le había pertenecido. Isen no lo dijo para provocarla. Lo dijo con naturalidad. Como quien habla de una decisión sin dudarlo. Olivia intentó cambiar de tema, pero tenía los ojos llenos de lágrimas. Él lo notó, pero no dijo nada. Solo le preguntó si estaba bien. Y fue allí, en medio de esa calma, entre cuadros y luz tenue, donde Olivia se derrumbó. Contó que su jefe nunca quiso un compromiso. Que la relación fue intensa durante un tiempo, pero luego él se distanció, se enfrió, dejó claro que no había lugar para nada serio. Dijo que se sentía usada, desechada, que pensó en volver, pero le daba vergüenza. Que el apartamento le parecía más grande, más frío, más vacío. Que dormir sola era el menor de sus problemas. Lo peor era despertar y darse cuenta de que había destruido el único amor verdadero que había tenido. Y que ahora, ya no podía volver atrás. Isen escuchó todo en silencio. No por frialdad, sino por madurez. Ya había llorado suficiente. Ya había sentido todo el dolor que podía sentir. Ahora, solo quedaba la comprensión. Cuando Olivia terminó de hablar, el silencio entre ellos se rompió con una última pregunta, si aún había espacio. Sí, de alguna manera, aún pensaba en todo lo que habían vivido.
Respondió con ternura, pero sin dudar. Dijo que sí, que pensaba en ello. Que lo recordaba con cariño, que nada había sido en vano. Pero que no quería volver con alguien que lo había elegido el último. Que no podía darle espacio a alguien que ya lo había tenido todo y, aún así, había elegido marcharse. Olivia lloró. No suplicó. No intentó forzarlo. Simplemente lloró. Lo vio marcharse de nuevo. Pero esta vez, a diferencia de la primera, comprendió lo que realmente había perdido. No era solo una relación. Era un hombre que la amaba profundamente. Era una historia que podría haber durado toda la vida. Y lo más cruel de todo, lo perdió a manos de alguien a quien nunca consideró una amenaza. Lo perdió porque pensó que siempre podría regresar. Porque creyó que él esperaría eternamente. Pero nadie espera eternamente. Y nadie que se ama de verdad se queda donde ya no es bienvenido. Isen salió de la galería con el corazón ligero. No de placer, sino de alivio. El dolor había pasado. El amor había cambiado. Y, por fin, era libre. Libre de la duda, de la culpa, del miedo. Libre para amar de nuevo, con ligereza, reciprocidad, con sinceridad. Y en el fondo, incluso sin decirlo, sabía que este reencuentro no era una coincidencia. Era el final necesario para darle sentido a todo. Para que Olivia pudiera aprender, aunque fuera tarde, que el verdadero amor no se da dos veces en la vida. Y cuando pierdes uno, también pierdes una parte de ti que jamás se recuperará. La vida siguió su curso, como siempre, incluso cuando el corazón no está preparado para el siguiente paso. Las semanas transcurrieron con un peso distinto para cada uno. Isen regresó a casa con la serenidad de quien ya no necesita mirar atrás. Su rutina tenía ahora un ritmo diferente, otra compañía, otro significado. La mujer a su lado, serena y genuina, llenaba los espacios vacíos con luz y presencia. No vivían un cuento de hadas, pero sí algo parecido a la paz, y eso, para él, después de todo, era lo que más importaba. Compartían silencios reconfortantes, decisiones maduras y gestos sencillos. Hacían planes sin la ansiedad de necesitar aprobación, sino con la tranquilidad de saber que estaban en sintonía. La vida a su lado no era de turbulencias, sino de estabilidad. Y Isen, que antes solo había esperado, ahora era una elección diaria. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a alguien que también quería quedarse. Mientras tanto, Olivia se enfrentaba al eco de las decisiones que había tomado. El mundo a su alrededor no se derrumbó de golpe, se fue desmoronando lentamente, como una vieja estructura que empieza a ceder bajo un peso sin soporte. La aventura terminó con indiferencia, sin drama, sin lágrimas, solo con la típica frialdad de quien nunca se involucró de verdad. El apartamento que una vez simbolizó la libertad ahora era solo un lugar silencioso, donde ni siquiera la música podía llenar el vacío. Intentó reavivar viejas amistades, pero se dio cuenta de que muchas se habían alejado. Intentó encontrar su centro de nuevo, pero ya no sabía dónde buscar. El éxito profesional que había sido su ancla durante tanto tiempo ahora parecía insignificante ante la ausencia de un hogar, de una mirada, de certeza. Los días se convirtieron en una sucesión de silenciosos arrepentimientos, de pensamientos que volvían a lo que pudo haber sido y no fue. Mirarse al espejo se convirtió en un ejercicio diario de confrontación. Ya no veía a la mujer fuerte y decidida que solía admirar. A través de ella, veía a alguien que tropezaba con sus propias decisiones, alguien que había cambiado toda una vida por momentos que no dejaban nada concreto. Intentó llenar el vacío con nuevas distracciones, nuevos encuentros, nuevas rutinas. Pero todo parecía más pequeño, desvanecido. Nada tenía ya el mismo brillo. Ninguna conversación duraba, ninguna presencia se sentía completa. Y entonces, sola en su silencio, Olivia empezó a comprender el verdadero peso de lo que había perdido. No era solo una pareja, no era solo el amor de un buen hombre. Había perdido su respeto, la confianza que le había costado años construir y, lo más doloroso, había perdido la mejor versión de sí misma, la que solo existía a su lado. Isen no era solo alguien que la amaba, era alguien que la hacía mejor persona. Y al traicionarlo, también traicionó su propia esencia. No había vuelta atrás.
El tiempo no perdona a quienes no supieron valorar el presente. Sin embargo, el mayor impacto llegó meses después, una mañana cualquiera, cuando decidió dar un paseo por un parque al que solían ir juntos. Fue un impulso, un intento de reconectar con algún buen recuerdo, con alguna remembranza que no doliera tanto. Y fue allí, en el banco de madera bajo los árboles, donde lo vio. Isen, sonriendo, con su nueva pareja a su lado, abrazados, mientras ella sostenía un par de zapatitos blancos en sus manos. Su nueva pareja estaba embarazada. ¿Y Isen? Isen era pura luz en ese momento. Un hombre sereno, feliz, íntegro. Su mundo se detuvo. Sintió que se le nublaba la vista, que el corazón le latía con fuerza, que le flaqueaban las piernas. Lo que vio allí no era simplemente a una expareja rehaciendo su vida. Era la brutal confirmación de que el amor que había desechado no solo había sobrevivido, sino que había florecido, sin ella. Y había florecido con otra persona. Con alguien que sabía cuidar, respetar y permanecer. No intentó acercarse. Simplemente observó, con el dolor silencioso de quien comprende, demasiado tarde, el verdadero valor de lo que tenía. Regresó a casa entre lágrimas, no de ira, sino de pérdida. No de celos, sino de arrepentimiento. Por primera vez, comprendió que algunas decisiones son irreversibles. Que ciertos errores tienen un precio que se paga para siempre. Y mientras Isen formaba una nueva familia, ella comenzó a vivir con el fantasma de lo que había destruido con sus propias manos. Intentó escribir una carta, pero no tuvo el valor de enviarla. Intentó llamar, pero se detuvo antes de pulsar el botón. Porque sabía, con absoluta certeza, que ya no había lugar para ella en esa historia. La página había pasado. Y ella era solo una mancha al final de la página. Isen, en cambio, no albergaba odio. No sentía resentimiento. Había perdonado, en su interior, mucho antes de su reencuentro. No por ella, sino por sí mismo. Porque comprendía que el amor no debía ser un campo de batalla donde uno muere cada día esperando migajas. Aprendió que cuando el amor exige renunciar a la paz, a la dignidad, deja de ser amor. El tiempo le enseñó que no hay victoria en permanecer en un lugar donde ya no se es valorado. La verdadera victoria reside en lograr marcharse, reconstruirse y redescubrir la felicidad sin tener que pisotear a nadie. Nunca buscó venganza. Buscó la paz. Y la encontró. En la sonrisa de la mujer a su lado, en la suave caricia de sus manos, en los planes que ahora hacían para la llegada de su hijo y en la certeza de que los verdaderos nuevos comienzos no necesitan alardear para ser grandiosos. Su historia, que comenzó con una profunda conexión, terminó cruelmente. Pero no injustamente. Porque la vida, al final, devuelve exactamente lo que se le dio. Olivia ofreció deslealtad, indecisión, orgullo. Recibió soledad. Isen ofreció amor, paciencia, integridad. Recibió una nueva oportunidad. Y esto no es casualidad. Es una consecuencia. Es el destino reajustándose. Ahora, díganme, quienes hayan llegado hasta aquí, ¿qué les pareció esta historia? Dejen su comentario con su opinión, queremos saber cómo les hizo sentir. ¿Ya se suscribieron al canal? Si no, aprovechen ahora y activen la campanita para no perderse ninguna de las próximas historias impactantes que les traeremos. Que esta historia nos sirva de recordatorio, la traición no es solo un acto físico, es una profunda ruptura emocional. Destruye hogares, rompe la confianza y borra futuros que podrían ser hermosos. La verdad es que, cuando traicionas a alguien que te ama, no solo pierdes a esa persona. Te pierdes a ti mismo, pierdes el respeto, pierdes el derecho a regresar. Porque la confianza rota no se repara con promesas, y el amor herido no se cura con lágrimas tardías. Aquí jamás romantizaremos ni apoyaremos ningún tipo de traición. Nuestro compromiso es con la verdad, con las emociones reales y con la responsabilidad de mostrar cómo las decisiones moldean nuestras vidas. Que cada historia que aquí se cuente sea una advertencia, un espejo y, sobre todo, una invitación a vivir con más verdad, más respeto y más amor.